El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. La Unión Europea es la organización regional del continente europeo de referencia. Ahora, en los últimos años, ha tenido que sortear baches como la crisis económica, la guerra en Ucrania o la salida del Reino Unido tras el Brexit. Para conocer más y mejor sobre el origen, historia y campo de actuación de la Organización Europea, hoy hablaremos con Alfonso Casasola Gómez Agudo, profesor del curso de experto en la Unión Europea y del curso de Derecho Internacional Humanitario de Lisa Institute. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Soraya. Muy agradecido por tu invitación para poder participar en esta entrevista contigo y la verdad muy ilusionado de que sea en esta casa, el Lisa Institute del que soy profesor. Antes de empezar, Alfonso, con la teoría, es decir, con la chicha, ¿no? del episodio de hoy, ¿por qué una persona debería de estar interesada por los asuntos europeos? Pues mira, Soraya, porque Europa es nuestro hogar, es nuestra casa, es el lugar donde vivimos y donde nos desarrollamos como personas y es donde las leyes que pueden adoptarse nos afectan en el día a día. En la Unión Europea, un porcentaje muy alto de normas que nos afectan de manera directa en nuestra forma de vivir, desde lo que comemos hasta cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías o los datos, incluso los ciudadanos, con sus límites. Por ello, eh, todos creo que deberíamos conocer qué es Europa y más concretamente qué es la Unión Europea. ¿Y de qué forma el curso de experto en la Unión Europea que impartes online en Lisa Institute promueve ese conocimiento y esa capacidad crítica sobre la organización regional? Pues mira, el curso de experto es un curso muy dinámico, de fácil seguimiento. Además utilizamos elementos visuales y hemos intentado enseñar un contenido de fácil absorción por el alumnado. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo para ello. Y además sin que este alumnado tenga un esfuerzo excesivo. En este curso hacemos un recorrido por la historia de la convergencia europea, de la economía, de los pilares de la Unión, las características de sus instituciones. Nos centramos mucho en las políticas que se adoptan y el modo en que se emiten las normas en la Unión y sobre todo los efectos que tienen estas normas en los Estados miembros y en sus ciudadanos. Hemos intentado que el alumno que curse esta enseñanza sea capaz de tener todas las herramientas suficientes, a nuestro modo de ver, para poder conocer lo que se cuece en la Unión y además para poder ser crítico, que creo que es fundamental, con las decisiones que se toman. Así que como ser analista, el poder analizar los procesos que se desarrollan en el seno de esta organización y además los cambios que surgen o van surgiendo en el futuro. Dicho lo cual, creo que tenemos que ir al principio de la formación de la Organización Europea, a los orígenes, y sí que me gustaría preguntarte brevemente cómo surge la Unión Europea.
Mira, muy brevemente, la verdad que la Unión Europea fue el sueño de unos visionarios, que así les llamo yo, ¿no? Que podíamos destacar sobre todo a Jean Monnet, a Robert Schuman, a Konrad Adenauer o al Alcide de Gasperi o a Paul-Henri Spaak, ¿no? Que vieron fundamentalmente la necesidad después de la Segunda Guerra Mundial, de ese gran desastre, después de ese terremoto mundial, de que era necesario asegurar la paz en el territorio europeo a toda costa. Y entendieron que lo mejor era mediante la creación de lazos entre los países que formaban parte de lo que es la cultura europea, ¿no? De Occidente, aunque hubiera realmente diferencias lingüísticas y de formas de ser. ¿Y cómo ha evolucionado la organización desde que se fundó, a través del sueño de esos visionarios, como tú dices, hasta ahora? Pues la pregunta es muy interesante. Yo creo que es uno de los pilares de esta cuestión, ¿no? En principio, se empezó fundamentalmente como lo que suele ser todo este tipo de organizaciones, como una unión económica, mediante la regulación del comercio del carbón y del acero, así como el comercio entre los propios Estados miembros. El primer paso, por tanto, fue económico. Una vez pasados los años, más tarde, se vio la necesidad de dar otro pasito más y que esa motivación económica se uniera a una motivación realmente política y que afectara a la soberanía. Se empezaba a alarvar lo que era el concepto de Unión Europea. Ya dentro del siglo XXI, en mi opinión, se dio el paso definitivo a que la Unión Europea tuviera una misma voz y fuera un ente político común con su presencia en el tablero mundial geopolítico. En ese camino se desarrolló finalmente la convergencia europea con la adhesión de todos los países que actualmente conforman la Unión Europea. Y se dotó, sobre todo desde el Tratado de Lisboa, de ciertos poderes ejecutivos mediante la Comisión Europea, de gestión auténtica de la Unión, y poderes legislativos mediante el Parlamento Europeo y el Consejo. En el ámbito exterior, yo creo que ese ha sido uno de los pasos fundamentales para conseguir esa única voz o esa única forma de actuar en el mundo, que es que en el ámbito exterior se creó la figura del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, que actualmente lo ostenta el español Josep Borrell. Y ahora imagina que tienes que hablar con alguien que no tiene ningún conocimiento sobre la Unión Europea a nivel estructural. ¿Qué organismos y espacios de actuación crees que son los más importantes y por qué y cómo se los explicarías a esa persona? Pues mira, Soraya, empezaría con explicarle que cuáles son las instituciones de la Unión Europea, que es lo básico, ¿no? Y qué hace cada uno de ellos. Le diría que le afecta en su día a día de una forma más intensa que su propio Estado nacional, ya que las normas comunitarias son de obligado cumplimiento y además son exigibles no solo ante los propios jueces nacionales, sino, una vez que se termina la fase nacional, ante los tribunales europeos. Así, le diría que estas instituciones, cuyas sedes se ubican en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, son fundamentalmente las siguientes. En primer lugar, el Parlamento Europeo, que pronto tendremos elecciones, donde se aprueban los reglamentos, las directivas, las decisiones y demás normas que conforman lo que la doctrina, los autores llaman el acervo normativo europeo. En segundo lugar, el Consejo Europeo, que es la institución eminentemente más política de todas ellas, en la que está conformada por los jefes de Estado de cada uno de los Estados miembros, que fundamentalmente marcan la hoja de ruta política de la Unión. Posteriormente sería el Consejo de la Unión Europea, como tercer pilar, que representa a los gobiernos de los Estados miembros. Y normalmente se reúnen mediante los ministros de cada ramo, por educación, defensa, sanidad, etcétera, para adoptar normas políticas comunes. En cuarto lugar podríamos hablar, o le diría, que la otra institución sería la Comisión Europea, quizá la institución más importante, que es la pieza fundamental de gestión de lo que es la Unión Europea, es decir, defiende los intereses de la Unión. Representa a la Unión con independencia de los gobiernos y es donde se ejecuta, es la gestión propiamente dicha, es el Ejecutivo, y se elaboran las normas que posteriormente serán aprobadas por el Parlamento. Otra institución importante es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el garante
el que ha de luchar por que se cumpla la legalidad europea y el cumplimiento de los tratados. Y luego hablaría de otras instituciones ya quizá con menor importancia, como el Banco Central Europeo, con competencia en materia económica y monetaria y de cambiaria de tipos, el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de supervisar que los caudales públicos y el presupuesto aprobado se cumple por el resto de la institución en los términos marcados o evitar su mala gestión. Y finalmente, como hemos hablado con anterioridad, haría referencia quizá al alto representante del Servicio Europeo de la Acción Exterior, que, como ya hemos señalado, es la pieza clave en la geopolítica y en la diplomacia europea. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza, ¿no? Que representa el interés común en materia exterior y de seguridad común. Como en el caso de Naciones Unidas y la UNESCO o ACNUR, ¿qué organismos especializados tiene la Unión Europea y cuáles son los más destacables? Bien, esta es una punto también técnica y de conocimientos que lo veremos también en el curso, por eso animo a todos los oyentes a que puedan apuntarse. Pues mira, la Unión, esta labor la hacen multitud de agencias de la Unión Europea, que están diferenciadas por la labor específica que desarrollan. En la actualidad, para que veas, existen más de 30 agencias descentralizadas que están en distintos países de la Unión. Ya no están tan centralizadas en Luxemburgo, Estrasburgo, sino que es por toda la Unión Europea tienen su sede. Por ejemplo, en Valencia hay una y en Bilbao hay otra. Tiene su propia personalidad jurídica, se establecen durante un periodo indefinido y son distintas de las instituciones de la Unión. O sea, son agencias, no pilares fundamentales, sino son organismos por los cuales la Unión intenta gestionar de manera más eficaz determinadas materias. Por ejemplo, así podemos citar la Agencia de Asilo de la Unión Europea, la AUE, la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, la EUSPA, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, la ENISA, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, ACER, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, como es el Eurojust, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el FRA, o la Agencia de Policía de la Unión Europea, el Europol, conocido por todos, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, no voy a citar los 36 porque sería muy largo, ¿no? Existe además de esas agencias una serie de órganos que desempeñan funciones específicas para ayudar a la Unión a cumplir sus cometidos. Algunos órganos, como estos, tienen la función de asesorar a las instituciones, como el Comité Económico y Social Europeo o el Comité Europeo de las Regiones. Otros velan porque las instituciones cumplen las normas y los procedimientos de la Unión, como el Defensor del Pueblo Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Y finalmente también haría referencia al Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el organismo de política exterior que presta apoyo a la Unión en materia de asuntos exteriores. Como ves, son multitud de órganos que son necesarios para una mejor gestión de determinadas materias que la Unión entiende que son o deben ser protegidas. Y en un contexto electoral hacia el que nos acercamos en el mes de junio de este 2024, ¿cómo es el proceso de votación? Es decir, ¿cómo se contabilizan los votos? ¿Hay algún país que tiene más peso político en las elecciones sobre otro? Pues el proceso electoral es prácticamente como cualquier otro proceso electoral de un Estado de Derecho. Así puedo decir pequeñas pinceladas, ¿no? Pero bueno, para que podamos resumirlo, en las elecciones europeas, los ciudadanos de los países, que son los que votan de la Unión Europea, eligen a sus representantes como diputados al Parlamento Europeo, igual que en el Congreso de los Diputados aquí en España. El Parlamento Europeo es la única asamblea, el único parlamento multinacional del mundo. Esto es una particularidad de la Unión Europea. Y es elegida por sufragio directo. Por otra parte, los diputados al Parlamento Europeo representan los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea a escala europea. La gestión de las elecciones depende de cada país, no de la Unión, pero hay algunos principios comunes. Las elecciones se celebran durante 4 días, de jueves a domingo. Pues elegir uno de los 2 días en España es, por ejemplo, solamente el domingo. El número de eurodiputados elegidos de un partido político es proporcional al número de votos que recibe. En España es circunscripción única. Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro país de la Unión Europea pueden votar y presentarse a las elecciones en ese país. Es decir, hay sufragio activo y sufragio pasivo. Y cada ciudadano solo puede votar una vez, lógicamente. En 2024, ahora, se elegirán 720 diputados al Parlamento Europeo. Suben 15 más. 15 más que en las elecciones anteriores.
El número de eurodiputados elegidos por cada país de la Unión Europea, que era una de tus preguntas también, se acuerda antes de cada elección y se basa en el principio de proporcionalidad decreciente. Cuanto más fuerza tiene el país, más número de habitantes, más diputados tendrá. Según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de 6 y el máximo de 96. Y una vez se ha producido la elección, la persona o partido al mando, ¿cómo puede aplicar las normas o las propuestas de cambio? ¿Tiene que validarlo con el grupo parlamentario y con la oposición? Mira, esta es una pregunta muy interesante, Soraya. Pues aquí funciona o se intenta funcionar como cualquier otro parlamento nacional. Así, a las elecciones concurren partidos políticos nacionales. Pero una vez elegidos los eurodiputados, la mayoría opta por integrarse en grupos políticos transnacionales. La mayoría de los partidos nacionales están afiliados a un partido político de ámbito europeo. Por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, ¿no? Los eurodiputados se sientan en grupos políticos basados en ideales comunes, como si fuera otro partido mayor, ¿no? Los diputados se reúnen en grupos políticos. No se agrupan por nacionalidades, esto es muy interesante, sino en función de su afiliación política. Igual que si estuvieran en un partido nacional, en un Parlamento Nacional, perdón. En la actualidad hay 7 grupos políticos en el Parlamento Europeo. Son necesarios 23 miembros para constituir un grupo político. En cada grupo debe estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembros. Los diputados tienen prohibido pertenecer a más de un grupo político. Estas son obviedades, ¿no? Algunos diputados no pertenecen a ningún grupo político. Forman parte de los llamados no inscritos. Cada grupo político se ocupa de su propia organización interna, mediante la designación de una persona encargada de la presidencia, o 2 vicepresidencias en el caso de algunos grupos, una mesa y una secretaría. Los escaños que se asignan a los diputados en el hemiciclo se deciden por afiliación política, de izquierda a derecha, previo acuerdo con la presidencia de los grupos. Antes de cada votación en el Pleno, los grupos políticos examinan detalladamente los informes elaborados por las comisiones parlamentarias y presentan enmiendas. La posición que adopta el grupo político se determina mediante debate interno. No se puede obligar a los diputados a votar una opción determinada, es decir, que son independientes. Entre los grupos podemos hacer referencia actualmente, salvo que haya nuevos grupos, será el grupo del Partido Popular Europeo, los demócratas cristianos, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el Renew Europe Group, el grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, el grupo Identidad y Democracia y el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, GUE-NGL. Por último, y por traer a la organización a un marco de actualidad y dinámicas internacionales, en Gaza, por ejemplo, Naciones Unidas ha intentado mediar en varias ocasiones un alto al fuego que finalmente se frustraba por la abstención de Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad. En el caso de la Unión Europea, ¿qué responsabilidad tiene en un conflicto de esta dimensión, donde ninguno es Estado miembro, y cómo además puede ayudar la Organización Europea a preservar la aplicación del derecho internacional humanitario? Uy, qué pregunta más interesante, Soraya. Mira, aunque ningún Estado miembro de la Unión esté implicado directamente en el conflicto, uno de los pilares fundamentales de la Unión es el cumplimiento de los derechos humanos. Y forma parte de su idiosincrasia el respeto de las normas de la dignidad humana en todos los contextos. Uno de los pilares de su acción exterior es lo que se llama diplomacia suave o soft power, ¿no? Que supone que en el resto de estados que conforman la comunidad internacional salvaguarden estos principios democráticos y que conforman un prototípico Estado de Derecho. Con Israel, a la Unión Europea le une un gran lazo económico y político y cultural, y se ve la necesidad de que exista una paz duradera y permanente en la zona de Oriente Medio.
La Unión Europea trata de exigir que se cumpla el derecho internacional humanitario en el conflicto, aunque respeta asimismo el legítimo derecho a procesar a los culpables de los asesinatos producidos indiscriminadamente el fatídico 7 de octubre de 2023. Se entiende que los culpables respondan ante la justicia. La Unión debe centrar sus esfuerzos en poner la carne en el asador, entiendo yo, para que exista un diálogo entre las partes y haya un pacto de no agresión y de poner fin a las hostilidades de una vez por todas. Entiendo que la Unión Europea debe y tiene una responsabilidad enorme de convertirse en un actor de paz. En el contexto europeo, Ucrania ha comenzado las negociaciones con la Unión Europea tras concederle el estatuto de país candidato de la organización. Como analistas, ¿cómo debemos de entender esta decisión? ¿Forma parte de un pulso institucional e internacional en contra de Rusia? La verdad, Soraya, haces unas preguntas muy certeras, sobre todo en cuanto a qué es la Unión Europea, su conceptuación y su posición en el tablero. En cuanto a Ucrania, que estamos en la actualidad, yo creo que hay dos cuestiones distintas pero convergentes. Por un lado, la integración en la Unión Europea de Ucrania es un proceso normal que se ha ido desarrollando desde hace tiempo, como lo han hecho con otros países. Es un derecho legítimo, en mi opinión, por parte de cualquier país, de unirse a las organizaciones que considere pertinentes para mejorar su país y sus intereses políticos. Ucrania es un Estado legítimo que puede tomar sus decisiones. Otra cuestión es que con ocasión del conflicto con Rusia se ha visto la necesidad de acelerar ese proceso por parte de la Unión para que Ucrania pudiera tener una protección mayor. Pienso que la clave para no levantar ampollas con Rusia es que este proceso de integración en la Unión de Ucrania se vea más que como una amenaza, se vea como una oportunidad. Me explico. Es decir, si Ucrania forma parte de la Unión, Rusia podría comerciar con mayor facilidad con los Estados miembros, por ejemplo, debido a la cercanía que existiría con el territorio propio de la Unión, con la frontera con Ucrania. Entiendo que debe ser una oportunidad para estrechar lazos económicos. Debe ser entendido como una decisión política sin más calado que adquirir la condición de Estado miembro por parte de Ucrania y de disfrutar de derechos y de capacidad de crecimiento, que es completamente legítimo de cualquier país, mediante las ayudas que pudieran recibir para su industrialización, como los FEDER, entre otros, y la mejora de sus infraestructuras y calidad de vida. Otra cuestión sería la entrada de Ucrania en la OTAN, ya que dicha organización tiene carácter político-militar, con unos condicionantes muy claros y con una historia de enfrentamiento con Rusia. Esta sería otra cuestión. Pero la integración de Ucrania en la Unión, insisto, debe ser vista más que como un problema con Rusia, una oportunidad para mejorar las relaciones económicas y diplomáticas. Obviamente, para que esto se dé, lógicamente, es necesario que haya ya una paz inmediata y un tratado de paz en el que queden determinadas de forma clara los territorios y las condiciones y la posibilidad de que haya una política de paz y de prosperidad. La verdad es que son muy interesantes ambas reflexiones en relación tanto con lo que está pasando en Gaza como con lo que está ocurriendo en Ucrania. No sé si te gustaría dejar alguna reflexión sobre el futuro de la organización. Parece ser que cada vez podría o tiene más problemas, o bien a nivel interno o a través de agravantes externos, como son las propias guerras que hemos mencionado. Pues, bueno, en cierta manera, Soraya, tienes toda la razón del mundo. Hay crisis, hay agravantes internos y externos. Pero en estas cuestiones, la verdad, soy de carácter positivo y me gusta ser positivo en cuanto al futuro. Mira, a la Unión Europea, siempre lo digo, me gusta compararla con un elefante. Sí, ¿por qué? Porque es un tramado enorme, una estructura bestial, con muchos miembros y muchos ciudadanos, que además va lento siempre en sus decisiones,
pero mira, siempre va con paso seguro hacia adelante, aunque dé pasitos pequeños, aplastando la hierba que deja su paso, entendiendo la hierba como los posibles problemas que van surgiendo, pero poco a poco va adelante, siempre adelante, ¿no? Es cierto que ha habido muchas tensiones en los últimos años, como la salida del Reino Unido de la Unión, el Brexit famoso, pero yo realmente con este país tiene una idiosincrasia particular y realmente estoy convencido, y confiado que más tarde o temprano revertirá la situación, porque yo creo que no les compensa y volverá a integrarse. Incluso ya hay voces que han visto que la salida en el propio Reino Unido, que la salida de la Unión supone más inconvenientes que ganancias. También es verdad que hemos visto las tensiones producidas por el conflicto ruso, es una obviedad, ¿no? Y el corte de suministro de gas, que ha supuesto un grave inconveniente económico para Alemania, Polonia, sobre todo, y el resto de estados que dependía con mayor fuerza del gas ruso. Pero también es verdad que nos ha hecho replantear cuál es la mejor forma de gestionar la energía y el suministro de gas. Y pieza como muestra un botón es que se están planteando vías distintas para este abastecimiento. Finalmente, me gustaría decir que el conflicto entre Ucrania y Rusia es cierto que ha supuesto un choque enorme, ya que desde la Segunda Guerra Mundial, y la guerra de Yugoslavia, no nos olvidemos de ella, no se había producido una guerra abierta en suelo europeo como la que están librando estos dos países. Es verdad que esto nos ha hecho replantear la política de seguridad y las relaciones con Rusia de la Unión, ¿no? Pero, de verdad, Soraya, quiero ser positivo y deseo que el conflicto ruso y ucraniano se resuelva a la mayor brevedad con una paz duradera y estable y con un acuerdo que satisfaga a las dos partes. También espero la integración de Ucrania en la Unión, porque entiendo que es una oportunidad más que una amenaza, y suponga una esperanza y una oportunidad para poder entablar y recuperar relaciones comerciales y diplomáticas normales con Rusia. A la Unión siempre le interesa estar en paz con todos sus vecinos, ¿no? Y que no haya y que esté todo fuera de todo conflicto bélico en la Unión, ¿no? Con estas últimas reflexiones me gustaría terminar el episodio de hoy. Mil gracias por tu tiempo, Alfonso. Ha sido un placer hablar contigo y aprender un poco más sobre la Unión Europea. Desde aquí os vuelvo a animar a todos los que nos estáis escuchando para apuntaros al curso de experto en la Unión Europea de LISA Institute que imparte Alfonso de forma online. Hasta la próxima. Muchas gracias, Soraya. Ha sido un placer poder charlar este rato contigo y poder hablar de la Unión Europea. Pues sí, yo también animo a todo aquel que quiera profundizar sobre la Unión Europea que realice este curso, porque entiendo que podrá adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para poder discernir y analizar todas las claves propias de las decisiones y de las políticas tomadas por la Unión Europea. Un abrazo y hasta la próxima, Soraya. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.